Bueno, hoy, 10 de octubre, se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Y para hablar sobre este tema bastante sensible, y más todavía después de lo que fue la pandemia, que se ha desatado una ola de consultas, principalmente psicólogos, psiquiatras, bueno, hemos invitado a la amiga de la casa, a la licenciada Lisa Aguiar. Ella es psicóloga clínica. Exactamente, para tratar de primeramente plantear el tema sobre Paraguay, sobre nuestra situación, y después también para tratar de desmitificar este tema que siempre tiene un estigma de por medio. No, solamente es cosa de locos ir al psicólogo o al psiquiatra. No, es como cualquier otra enfermedad, tenemos que consultar, y más todavía si tenemos o presentamos algún síntoma. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, comencemos con cómo está hoy a nivel país, no sé si maneja datos o a través de sus propias consultas, cómo está el país post pandemia, que fue prácticamente una situación que disparó la cantidad de consultas. Sí, efectivamente, triplicamos el número de consultas luego de la pandemia, ¿verdad? Ya durante mismo la pandemia, el encierro fue bastante complicado, ¿verdad? Generó muchísimas patologías que hoy en día se está despertando, ¿verdad? Al principio no lo notábamos, pero como yo, desde que arrancó esto, yo empezaba a investigar y nada, veía las consecuencias que traería esto, ¿verdad? Muchísimo grado de cuadros depresivos y trastornos de ansiedad que fueron diagnosticados ya a partir de este proceso, ¿verdad? Se estima incluso que de cada 5 personas, uno va a sufrir en algún momento alguna depresión específicamente, ¿verdad? O sea, se estima eso. Licenciada, ¿qué tal? Simplemente para entender, estos cuadros depresivos se dan en personas adultas, se dan más en jóvenes o inclusive en niños que tuvieron que estar encerrados todo este tiempo. Sí, el diagnóstico se da desde la infancia. O sea, yo tengo varios pacientes con diagnóstico de depresión infantil, ¿verdad? O sea, ya arranca. Pasa que tiene una carga, normalmente tiene una cierta carga genética, ¿verdad? Y más el ambiente y la exposición a la que se sufre la persona va generando ciertos tipos de enfrentarse ya al diagnóstico, ¿verdad? Vamos a arrancar con ese sector más vulnerable, porque es importante la detección de este tipo de trastornos en la edad escolar o pequeños. ¿Cuáles son, como papá, aquellos síntomas que nos tienen que llamar la atención y decir, no, algo pasa con mi hijo o mi hija? Y son varios síntomas que de repente podría ser como llamativo, digamos, entre comillas, ¿verdad? De repente le vemos a nuestro hijo un poco más serio, menos sonriente, más callado. Disfruta más estar encerrado en el dormitorio, casi no socializa, le decimos vamos al súper conmigo, no, me voy a quedar nomás. Es como que busca así tipo de alguna forma aislarse, ¿verdad? La característica principal es el aislamiento y el no tener ganas de nada, ¿verdad? Entonces como de repente le decís vamos a hacer tal cosa, no, prefiero quedarme, o sea, busca encerrarse, busca aislarse. Entonces eso es un punto en el que uno tiene que llamar la atención, ¿verdad? Normalmente si van a llorar, se encierran, los padres a veces no se percatan, incluso en algunos casos hay muchos niños adolescentes que se autoagreden, ¿verdad? Por ejemplo, cutting le llamamos, ¿verdad? Que se cortan ciertas partes del cuerpo, algunos lo hacen en zona un poco oculta para que los padres no identifiquen, ¿verdad? Pero son cosas de repente tenemos que abrir un poco los ojos y observar, ¿verdad? Y la cantidad de diagnóstico hoy que tenemos de trastorno, de ansiedad y de depresión es muy alta. O sea, a mí me sorprende. Lo bueno es que se puede resolver, lo bueno es que si se trata a tiempo, esto se puede recuperar, se puede sacar el cuadro. Entonces, lo ideal es un diagnóstico precoz para que ni siquiera probablemente tenga que llegar a la medicación, ¿verdad? Usted habla, licenciada, de aislamiento y muchos padres de familia nos escribían y nos decían, pero así es mi hijo adolescente. Él entró en la adolescencia y yo no sé si está deprimido, es parte de ser adolescente, tengo que llevarlo a un psicólogo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo saco de ese cuadro? Bueno, la palabra adolescente, el término mismo indica, ¿verdad? Adolecer, ¿verdad? Es una etapa en la que uno empieza a sentir dolor por el cambio de la infancia a la etapa así preadulta, ¿verdad?
Entonces, como que ahí, en esa etapa, normalmente suele generar ciertas conductas, ¿verdad? Que tienen mucho parecido con la crisis, ¿verdad? Del cambio de nivel de vida, ¿verdad? Entonces, sí, se confunde un poco, pero no es tan marcado. O sea, cuando hay una depresión, sí, las situaciones son un poco más marcadas y un poco más así como que llamativas a un cambio de la niñez a la adolescencia nomás. O sea, normalmente duele para el adolescente o para el niño, ¿verdad? Pero no suele ser tan marcada la... ¿Y cómo abordar como padres? Porque cuesta mucho, a veces uno sale todo el día, está trabajando, vuelve, esas reacciones, y lo que uno a veces es, bueno, no, que se vea, tratar de no inmiscuirse, o es al revés, uno tiene que tratar de dar esa contención, sentarle a hablar, porque de hecho hay una generación distinta de padres hoy, pero igual sigue siendo bastante complicado de cómo abordar, porque a veces nos cuesta mucho a muchos padres eso de contener, de sentarse, de hablar, no me entiende, yo no lo entiendo. ¿Qué uno le recomienda a los padres? Normalmente los padres, ¿qué pasa? Tienen temor a enfrentarse a algo que para ellos mismos va a ser difícil confrontar. Entonces, por eso es que genera un poco de angustia también para los padres, ¿verdad? Ideal es crear un vínculo de amistad con nuestros hijos, ¿verdad? Crear un círculo de confianza en el que ellos no tengan miedo a hablar, ¿verdad? O sea, por eso es que hay que buscar mucho sentir empatía. O sea, en algún momento también fuimos adolescentes y pasamos por cierta crisis, ¿verdad? Que tampoco nos sentíamos identificados, o sea, entendido por nuestros padres y hacíamos nuestros berrinches, ¿verdad? Y entender que es una etapa normal, ¿verdad? Entonces, hoy en día los padres es como que normalmente tratan de ser un poco más empáticos, ¿verdad? Entienden un poco más que los de antes, porque los de antes era una educación un poco más verticalista, ¿verdad? Hoy está como que un poco más flexible, ¿verdad? Entonces, lo ideal es crear el círculo de confianza, ¿verdad? El círculo de confianza para que esas personas, o sea, el chico pueda tener esa habilidad de poder dialogar con el padre sin necesidad o sin temor a lo que pueda recibir del otro lado, ¿verdad? Porque vas a lograr mucho más objetivos, más posibilidad de que esa persona se abre y te cuente y se pueda intervenir a tiempo antes que aquellos que se sienten un poco más introvertidos sin poder abrirse, entonces como que sin poder enfrentarse también ante las personas, ¿verdad? El otro sector bastante vulnerable también, aparte de los pequeños adolescentes, fueron nuestros abuelos. Aquellos adultos mayores también encerrados, aquellos que ya están en etapa de jubilación. ¿También se sintió efectos negativos en esta población, licenciada? Sí, muchísimos casos Yo tengo muchos pacientes adultos mayores que están con un cuadro depresivo severo, ¿verdad? Eso ¿Y por sí. qué dicen ellos? ¿Qué por el exteriorizan? encierro, el aislamiento, para ellos fue más difícil porque ¿cuál fue la medida que tomaron la familia? La familia es: no te vas a ir junto a tu abuelo porque vos le podés transmitir el COVID. Entonces, ellos vivían totalmente aislados, o sea, le llevaban la comida, nadie tenía contacto, los de ellos sí, en muchos casos fue mucho más complicado. Ahora, a fin de resguardarle de la enfermedad, claro, de resguardar la salud física, terminaron afectando la salud mental. Mental, así mismo. Ajá. Se quedaron un poco aislados sin poder ser entendidos y a muchos, o sea, famoso... O sea, la mejor forma que se encontró en ese tiempo de comunicación era a través de las líneas telefónicas, ¿verdad? O sea, videollamadas, cosas así. Y muchos abuelos o personas mayores no manejan mucho la tecnología. Entonces, fue un poco más difícil. Entonces, obviamente, el efecto en ellos fue mucho más negativo, ¿verdad? Los niños de repente encontraron las estrategias de cómo interactuar, vieron la forma en que tenían clases online, o sea, de alguna forma tuvieron algún tipo de interacción, ¿verdad? Muy diferente a esos adultos mayores que, aparte de ser aislados de su casa, eran aislados también de su familia, pero no por maldad, sino que a fin de resguardarlo del aspecto físico, ¿verdad? De la enfermedad física. Licenciada, abrimos este debate también con nuestros televidentes que nos están escribiendo al 0985-625-000.
Nos escribe una televidente, nos dice, es bueno también hablar de los tipos de depresión. Hace 5 meses falleció mi hija de 8 años. Yo sufro de ansiedad, pánico, rabia, culpa y no duermo. La depresión para mí es la enfermedad más fuerte que se te cruza miles de cosas feas por la cabeza. Sí. Hay varios tipos de depresión. Hay varios tipos, sí, depresión. O sea, que realmente está la que es la por duelo, ¿verdad? Por fallecimiento. Está la que es la depresión un poco más profunda. O sea, se divide de acuerdo a la intensidad, ¿verdad? Y muchas de las veces la depresión va asociada con algún tipo de trastorno, ¿verdad? Tiene comorbilidad con otra patología y suele desarrollarse con trastorno de ansiedad, de pánico. O sea, generalmente es por no saber sobrellevar o no poder enfocarse con ese problema. Entonces, la persona empieza a tener ya efecto rebote con todas las... Y en esas situaciones, ¿lo recomendable es un psicólogo o ya directamente un psiquiatra, licenciada? Siempre lo ideal es acudir a un psicólogo. El psicólogo, ¿qué le va a hacer? Le va a dar un diagnóstico, ver un poco, porque hay veces que de repente podemos lograr sacar del cuadro sin necesidad de medicar, ¿verdad? O sea, yo tengo varios casos que saqué cuadros depresivos, por ejemplo, sin medicación y sin problemas. O sea, se puede lograr. Porque hay técnicas, o sea, yo soy terapista conductual, entonces hay un protocolo que se sigue para cada patología. Entonces, cuando tengo un diagnóstico, yo trabajo el protocolo y muchas veces no necesariamente el paciente llega a una medicación. ¿Eso tiene plazos determinados o varía con cada paciente? Varía con cada paciente y por diagnóstico. O sea, hay algunos algunas patologías que llevan 13 sesiones, otras 22, o sea, es bastante limitado, o sea, tiene un inicio y un fin. Bueno. Claro, es como el tema, a ver, vos te vas al médico y te atiende un clínico de cabecera. Sí. Y él te dice, mira, en este tema yo no te puedo ayudar, tenés que irte, no sé, al urólogo, tenés que irte al traumatólogo, él te va derivando. Y si él puede, ayuda, que es más o menos el caso de los psicólogos. Es siempre importante consultar, ver si se puede. Lo ideal es nunca llegar a la medicación, porque hay muchos pacientes que terminan revelando que hay una cuasi dependencia después de la medicación en los casos psiquiátricos. Sí, si se puede evitar, perfecto. De los casos que lograste atender en todo este tema de la pandemia, ahora las postrimerías de la pandemia, ¿podemos hacer un top 5 de cuáles son los casos más frecuentes hacia abajo? Sí, depresión, ansiedad, sí. Ansiedad. Ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Taquicardia, dificultad de respiración. Ese cuando te sentís medio morir, sí, ¿verdad? Se sentí morir. Se queda en la boca, malestar estomacal, hay tipo mariposa en el estómago, ganas de vomitar, sensación de ahogo, o sea, veces que sentís que como que no vas a poder superar y eso normalmente a veces incluso lleva... Cuando respirás y aparentemente el oxígeno no llena los pulmones, ¿verdad? Hiperventilás sería Hiperventilás. el término, sí. ¿Y qué se hace en esos casos? Porque es una situación de desesperación terrible. Lo que pasa es que eso es un tema así súper complejo, pero sí se puede resolver. O sea, es un mecanismo de respiración nomás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para que vos entres en una... o sea, todos esos síntomas es como que el cuerpo entra en alcalosis, ¿verdad? Entonces, para que el cuerpo entre en alcalosis, ¿qué pasa? Se hiperventila. ¿Qué significa hiperventilar? Que tus oxigenaciones son un poco más cortas y breves, ¿verdad? Entonces, vos metés más oxígeno en tu cuerpo o sea, no produciendo dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estás en reposo. O sea, es un mecanismo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, como tiene más oxígeno dentro del cuerpo, produce una alcalosis. Y para que vos puedas normalizar eso, lo que tenés que hacer es una respiración diafragmática, ¿verdad? O sea, con la respiración diafragmática vos haces que todo se nivele de vuelta. Nos quedamos en depresión, ansiedad. Esos son los famosos ataques de ansiedad. Sí, ataques de ansiedad, ¿verdad? Y después los demás temas, ¿verdad? Que son bullying, que también tenemos muchísimos casos, trastornos de alimentación, ya sea bulimia, anorexia. O sea, son muchos los casos que me llegan a consultorio. Y otro mensaje que nos llega es lo que a uno le ocurre de niño, cómo le afecta en la vida adulta. O sea, esos traumas de los que se habla siempre en la niñez, que a uno le pasa tal situación, ¿cómo te va afectando? ¿Cómo te cambia tu percepción de adulto? Y es justamente lo que yo les dije, ¿verdad? Que ciertas situaciones que te pasan en la vida
en algún momento desarrolla algún tipo de trastorno. Por eso es que dice, justo antes me estuviste diciendo con lo que investigaste, que en el día de mañana, ¿verdad? O sea, que se estima que el 25% de la población general va sí o sí sufrir algún tipo de... Claro, el tema de los trastornos que decías de infancia, del maltrato, tuviste un padre maltratador o viste mucha violencia, un novio abusador que marcó tu vida, te casaste, pero siempre estamos con la mochila que arrastramos de hace 20 años y esa mochila sigue siendo pesada, seguimos caminando en la vida. Pero hay maneras de tratar de, no sé si vaciar, pero por lo menos ir sacando esas piedras que uno tiene justamente en los tratamientos con la psicóloga, ¿no? Sí, así por lo menos mismo. alivianar la carga. Alivianar a fin de ver y de evitar llegar a algo catastrófico. Por eso que siempre es importante acudir a ayuda, a pesar de que a veces dicen, ¿verdad? No, estoy mal, yo me siento bien, pero si hay algo que te molesta, es importante exteriorizar y ir a evaluar un poco la magnitud y para poder quitar la mochila de la espalda, ¿verdad? Y poder evitar otras patologías. Otro mensaje que nos llega, licenciada, ¿podría hablar un poco de la psicosis? Yo fui diagnosticada con psicosis y por más que consumo medicamentos, no entiendo cómo puedo superarlo. Bueno, realmente hay que... lo que pasa es que normalmente cuando uno acude a un psiquiatra, el paciente es medicado para ciertas patologías, ¿verdad? Pero, como siempre dije, es importante que el paciente, además de seguir un tratamiento psiquiátrico, acuda a un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ahí se debe evaluar un poco los recursos con los que esta persona cuenta, ¿verdad? Para ver cómo poder ayudar a sobrellevar. El medicamento lo que hace es como que tapa o hace que la persona se sienta un poco mejor, pero al retirarlo es como un parche que vos le pones a una cañería, ¿verdad? Vos le tapás, ¿verdad? Pero le quitas el parche y vuelve a salir el agua. Y si vos en ese proceso en el que estás con una medicación y una buena psicoterapia, vos podés lograr sobrellevar o salir del cuadro del cual estás, ¿verdad? O sea, eso ayuda un poco a que una vez retirada la medicación, la persona pueda llevar una vida normal, ¿verdad? Por eso es que hay que evaluar un poco el contexto, los recursos con los que esa persona cuenta, cuáles son las informaciones que esa persona tiene, ya sea desde su vida, entonces a partir de allí arrancar a que ella pueda superar, esa persona pueda superar. Licenciada, hablando de recursos, en otro mensaje otra persona nos escribe y nos dice, a mí me diagnosticaron ir a un psicólogo, pero cuesta mucho dinero y yo no tengo recursos. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde acudir? Y en los hospitales públicos cuentan con especialistas en salud mental. Hoy en día, además, le están dando muchísima prioridad a este tipo de atención, ¿verdad? Entonces, todos los hospitales, o sea, la mayoría, por lo menos, yo sé que cuentan los grandes hospitales públicos, sí. ¿Usted dónde atiende? ¿Está en IPS? Estoy en el hospital de Ingavi, de IPS. También tiene un departamento de psicología. Sí, ahí está, estoy como coordinadora de psicología, estoy coordinando todo el trabajo, el equipo de psicólogos. Esta mañana estuvimos de fiesta ahí por el Día de la Salud Mental, ¿verdad? Estuvimos haciendo charlas con los pacientes que estaban en sala de espera sobre bullying, manejo de relaciones interpersonales. También estuvimos haciendo ciertas charlas en el subsuelo, ¿verdad? Dirigidos a personal administrativo y personal de blanco sobre temas del manejo de la persona, la empatía, porque estamos trabajando mucho en el hecho de que el personal de blanco tenga empatía con las demás personas. Y también, aparte de eso, estoy en el Sanatorio Migone haciendo consultorio. Sí. No, lo importante acá es, y realmente es muy importante, porque venimos con ese estigma de la cuestión de la locura con la psicología. Hay que desmitificar, ¿sentido? Si uno siente que realmente necesita del apoyo de un profesional, hay que ir. No hay excusa. Tenés hospitales públicos, que más que menos uno o a través de los padres o a través del marido tiene IPS. IPS ofrece ese servicio. Sí, ofrece. Y si tenés seguro privado, también los seguros privados tienen su plantel de profesionales de la salud. Así mismo, en todos los aspectos. O sea, es buscar, darle la vuelta nomás para encontrar. A veces insistir y sí o sí te encontrás con alguien que te pueda pasar la mano. Para los asegurados de IPS, Carlos, licenciada, la gente tiene que llegar hasta el servicio de psicología. ¿Cómo hace la cita por previa? Por call center, sí. Así mismo. Está el CESI, que es el Centro de Especialidades justamente para las personas que acuden a
Está cerca del Hospital Central, hay en el edificio al lado del Hospital Central. Ahí está el que, o sea, es un centro especialista en trabajar con esa patología. Y de estos pacientes nuevos ahora, ¿qué porcentaje están vinculados con pandemia o ahí post-pandemia? Y te diré que la gran mayoría, el 80%, sí. Influyó mucho. Influyó muchísimo. En nuestra salud mental. Muchísimo. Aparte de física. Sí, muchísimo, muchísimo. Porque muchos que sufrieron COVID tuvieron, tuvieron un poco más grave, o sea, entonces como que arrastra muchísimo. Muchas personas sintieron que morían con esa enfermedad. En otro mensaje, licenciada, evidentemente ya comienzan los reclamos. Los profesionales de los hospitales públicos no asumen el compromiso, ni siquiera te escuchan y mucho menos tienen empatía. Por experiencia lo digo, evidentemente no todos los casos van a ser exitosos. Sí, no sabemos que... Es justamente lo que estamos trabajando desde mi servicio, sí. ¿verdad? Yo todos los días estoy tratando y trabajo muchísimo, ¿verdad? De que yo siempre les digo, ustedes tienen que atender como si fuera ustedes quienes van a consulta. O sea, estoy trabajando muchísimo para que eso... Importante la empatía. Sí, la empatía, que es lo más complicado. Estoy en ese proceso justamente con mi equipo de trabajo, estamos haciendo que eso realmente se revierta, porque es así. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener el compromiso de la licenciada de volver a tenerla para hablar de otros temas. Hay que tantas cosas que pueden hablar. Un tema muy en boga hoy es ir a terapia. Sí, te dice toda la gente, tenés que hacer terapia. ¿Qué tan bueno es? ¿Le conviene a todo el mundo? ¿Es realmente necesario ir a terapia a todos? Un tema para la próxima. Sí, genial. Gracias, No hay licenciada. problema. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, por favor. Bueno, hacemos una breve pausa, ya volvemos.